Mañana el semanario Hildebrand en sus 13 nos ha impactado con una denuncia que involucra al subsecretario de Palacio de Gobierno, el señor Beder Camacho, porque resulta, según el periodista Américo Zambrano, que Beder Camacho lo llama por teléfono para hacer una denuncia en contra de la fiscal de la Nación. En resumen, la denuncia es que la fiscal de la Nación había plagiado su tesis. Américo Zambrano hizo lo que un periodista debe hacer, que es corroborar la información. Y cuando lo hace se da cuenta de que esta información era falsa. ¿Cuál era el objetivo? Queda bastante claro: desprestigiar a la fiscal de la Nación. ¿Quién envía a Beder Camacho y quién elabora todo este informe? Américo Zambrano se encuentra en línea con nosotros y nos cuenta el detalle de esta denuncia. Muy buenos días, señor Zambrano. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo es que el señor Beder Camacho toma contacto con usted? El señor Beder Camacho me llama el sábado, el último sábado, a las 4:16 de la tarde, una llamada de WhatsApp, y acá me gustaría precisar, tal como lo he hecho en el artículo, que el señor Beder Camacho no es una fuente mía, ni el semanario, tampoco nunca ha pasado información. De hecho, era la primera vez que me llamaba por teléfono. Sí. Así que la llamada de él me sorprendió. Pero la fecha es importante y la hora es importante porque estamos hablando que se trata de horas antes de que sí, Bruno Pacheco se ponga derecho. Sí, y ya cuando Bruno Pacheco estaba negociando su entrega, de hecho la negoció días antes de que finalmente se pusiera derecho ante la Fiscalía, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió la llamada. El señor Beder Camacho me dijo que había obtenido mi número a través de colegas periodistas y que tenía una denuncia importante que hacer contra la Fiscalía de la Nación, ya que, según dijo, la doctora Patricia Benavides habría plagiado su tesis. Acto seguido, lo que dijo el señor Beder Camacho es que necesitaba que la noticia se publique inmediatamente, desconociendo pues que Hildebrand en sus 13 es un semanario, no un diario, y que luego conversamos, dijo, ¿no? Entonces, ante esa insinuación de algo indebido, yo procedí a grabar, porque no es que nosotros grabemos las conversaciones, todas las conversaciones que tenemos las personas. Yo grabé porque el señor Beder Camacho hizo una insinuación que no pintaba nada bien, y por eso es que el audio empieza cuando la conversación entre los dos ya, digamos, había empezado, ¿no? Habla sobre que la doctora Patricia Benavides hizo una serie de cambios de fiscales para favorecer a su hermana, y también menciona muy claramente que la señora Patricia Benavides había plagiado su tesis. Me dijo que lo tenía todo armado. Sí, señor Zambrano, si nos permite, acá tenemos precisamente el audio que ustedes mismos han publicado en sus redes sociales. Esta sería la voz de Beder Camacho. Ha cambiado al equipo de fiscales que están investigando a su hermana y a todo el equipo de Cuello Blanco. Ya. O sea, ella quiere limpiar el Cuello Blanco. ¿Y cómo es con lo de la tesis? Lo de la tesis, se ha hecho todo el estudio, le han buscado a un pata, un especialista, y que la tía ha flaqueado. Ahorita te voy a pasar toda la información. ¿Usted confirma que es Beder Camacho? Sí, no solo por la voz, sino porque nosotros hicimos un trabajo para verificar el número telefónico, y el número telefónico le pertenece, es una línea de control de Entel, y está su nombre. Señor Américo Zambrano, sí, usted afirma en este reportaje sobre el caso de Beder Camacho, usted afirma las autoridades deberían pronunciarse tanto sobre el operativo orquestado desde el Ejecutivo para sabotear a la justicia, como por las remociones de fiscales que tenían a su cargo casos emblemáticos. Son dos exigencias que está usted planteando. Sí, definitivamente, porque el señor Beder Camacho es el subsecretario general del despacho presidencial, y en los hechos es un importante operador político del presidente Pedro Castillo, que ha estado, digamos, que ha sido mencionado no solo por el ex ministro del Interior, Mariano González, como un intento por, digamos, controlar lo que se estaba realizando en la policía, que era la búsqueda de el señor Bruno Pacheco y el señor Silva y el sobrino del mandatario, y además porque el señor Beder Camacho nos ha querido sembrar una información que no es correcta, que no es falsa. Y lo segundo, con respecto a los cambios de los fiscales,
las pruebas, entre comillas, que el señor Beder Camacho nos envió fueron una serie de artículos periodísticos que en efecto dan cuenta de estos cambios sorpresivos y en los cuales la señora Patricia Benavides no se ha pronunciado todavía. Sí. No hay un caso muy particular que es el de la doctora Bersabe Revilla, que ha sido retirada del despacho que investigaba a su hermana, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, para empezar, la doctora Patricia Benavides no dijo la verdad cuando se presentó en su examen ante la Junta Nacional de Justicia, donde ella dijo muy claramente que no iba a interferir en los procesos judiciales o las investigaciones donde estaban involucrados familiares suyos. Y por eso es que a la prensa y a la ciudadanía le gustaría las explicaciones del caso, por supuesto, estos cambios. Pero vamos al material, a las supuestas pruebas que le entrega Beder Camacho a través del WhatsApp. Entendemos que esto es un estudio, un informe de los resultados de haber pasado la supuesta tesis por el famoso programa Turnitin que detecta copias o plagios, ¿verdad? Claro, él dijo que habían pasado la tesis, entre comillas, nuevamente por este programa Turnitin, pero en realidad lo que nos envió por WhatsApp fueron 3 archivos. Uno de ellos es un artículo académico que la doctora Benavides publicó en una revista Lex, que es una revista de Derecho. Entonces, no es para empezar, lo que nos envió Beder Camacho no es una tesis de maestría, ni una tesis de doctorado, es un artículo académico que nosotros también lo pasamos por el programa Turnitin y ahí no se detectó ningún plagio a ningún autor. Luego hay otro archivo que él nos envía, que es un archivo de Word, donde supuestamente se explica que la doctora Benavides ha plagiado un dictamen, ha plagiado el artículo que ella publicó, está basado o tiene plagios de un dictamen del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Pero eso tampoco es correcto, porque el dictamen de Pedro Chávarri en realidad está basado en un documento que redactó anteriormente o originalmente el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el que lo ayudó a redactar la doctora Benavides. De acuerdo. Por lo tanto, no hay plagio. No hay plagio. Y no hay tesis tampoco. O sea, por lo menos no es el documento que le enviaron. No, por lo menos en lo que nos envió. Pero ¿quién elabora este supuesto estudio? Nosotros verificamos que el documento fue creado por un señor que se llama Eder Vitón Burga, que es un asesor de Palacio de Gobierno. Él fue contratado en agosto del año pasado en el gabinete técnico de la Presidencia de la República. O sea, con esto queda claro que sale toda esta información de Palacio de Gobierno. Sí, el señor Eder Vitón, al igual que el señor Beder Camacho, han sido señalados como parte de este gabinete en la sombra. Gabinete en la sombra. Américo, quería preguntarte algo. Toda esta conversación tuya con Beder Camacho tiene lugar pocas horas antes de que se sepa de que Bruno Pacheco se había entregado a la justicia. ¿En qué las circunstancias están modificadas por el hecho de que Pacheco haya comenzado a hablar contra su ex jefe, Pedro Castillo? Sí, eso es importantísimo porque el señor Beder Camacho en la conversación que tuvo conmigo estaba muy ansioso, muy desesperado porque se difunda rápidamente algún titular diciendo que la fiscal de la Nación plagió su tesis, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que el señor Beder Camacho y Palacio de Gobierno estaban advertidos de que el señor Bruno Pacheco estaba negociando su captura, tal y como ocurriría ahora después, la noche del sábado último, ¿no? Bueno, supongo que esto también servirá como parte de la investigación que está realizando la fiscal de la Nación por el caso de encubrimiento. Vamos a ver cuál es la respuesta del señor Beder Camacho. A propósito, ¿ustedes lograron después de toda esta situación comunicarse con él para que diera las explicaciones luego que comprobaron de que no era tesis y no había plagio? Lo llamé y le escribí para que me dé una respuesta respecto a esta suerte de campaña de desprestigio en la cual él aparece y no me respondió y me mandó a decir a través de otra persona que él está cansado de que a él se le culpe de todo, que ese documento que me mandó, o lo que me mandó, los archivos que me mandó, los hizo en efecto Eder Vitón, y que el día que me llamó estuvo reunido con tanto el señor Eder Vitón como con el señor Henry Shimabukuro, que es otro asesor de inteligencia del Palacio de Gobierno, y con el ministro de Justicia. Muchísimas gracias por informarnos entonces a algunos detalles de este reportaje que aparece en la revista Hildebrand en sus 13, publicado el día de hoy,
sobre todo lo relativo a la acción del señor Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia de la República, que estuvo en contacto con Bruno Pacheco y que ahora intenta manifiestamente desacreditar a la Fiscalía que está recogiendo el testimonio del ex prófugo Bruno Pacheco. Mabel. Muchísimas gracias, Américo Zambrano. Son las 9:59, nos tenemos que retirar.